El niño quería ir con su madre. La mujer llamó a Ye Chen, cabrón. Juan es su hija. Ni siquiera debería intentar utilizarla para pagar sus deudas. Ella hará más turnos y pagará la deuda a Hui. La niña lloraba y quería volver con su madre. Lo que gana esta mujer no da ni para un par de comidas. ¿No conoce a Hui? Si no le pagan mañana, los venderá por partes. Empujó a la mujer fuera del camino. La mujer no se rindió y quería recuperar a su hija. Detuvo a ese bastardo y le exigió que le devolviera a su hija. La mujer, que sostenía a su hija con fuerza, empujó bruscamente al hombre. Parecía decidida y asustada, tratando de proteger a su hija a toda costa. Debido al empujón, el cuerpo del hombre se tambaleó hacia atrás. Como había botellas de alcohol por todas partes, resbaló y cayó. Tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás y los ojos entreabiertos y vidriosos. Parecía que había llegado su fin. La niña lloraba diciendo que tenía mucho miedo. Ella intentó calmar a su hija y le dijo que todo había terminado. La mujer abrazó a su hija e intentó consolarla. Le dijo que todo iba a salir bien si no prestaban atención al hombre que yacía frente a ellas. De repente, otro hombre desconocido irrumpió con sus subordinados. Buscaba a un tipo pálido llamado Ye Chen. Con una expresión de alegría en el rostro, anunció que había llegado la hora de saldar la deuda. Pero solo entonces se dio cuenta de que el hombre estaba muerto. Al principio, el hombre le preguntó al hombre pálido qué tipo de actuación era esa. ¿Estaba fingiendo estar muerto? Tenía que pagar, aunque estuviera muerto. Luego dirigió su atención a la señora y le preguntó si estaba diciendo la verdad. La mujer gritó a esos bastardos gánsteres que se largaran de allí. Sus gritos atrajeron a otras personas que se acercaron para ver qué pasaba. El hombre se dio la vuelta y les preguntó qué miraban. ¿Acaso no parecían gánsteres? Solo eran cobradores legales, así que tenían que largarse de allí. El anciano preguntó cuánto tiempo llevaban los cobradores secuestrando niños. ¿Dónde estaba la ley? El hombre le preguntó al anciano si realmente quería involucrarse. Quizás quería que sus subordinados buscaran su dinero. Decidieron marcharse inmediatamente. El anciano se había olvidado de la sopa en el fuego. Luego quiso continuar con la joven. Ella ya tenía un cuchillo en las manos. La mujer dijo que mataría a cualquiera que se le acercara. Él se limitó a reírse. Cuando él estaba empezando a jugar con los cuchillos, ella ni siquiera estaba en sus planes. Ahora le enseñaría cómo se maneja un cuchillo. Gracias al cuchillo que tenía en las manos, le rasgó la ropa. Todos sus subordinados quedaron impresionados por la técnica de su jefe. Ahora se abría ante sus ojos una nueva visión. El hombre admitió que, después de todo, el hombre pálido sabía elegir mujeres. De repente sintió dolor. Juan le había mordido. El hombre ordenó a sus hombres que se llevaran a la chica. El hermano Hui les dijo que no le hicieran daño. Ella quería volver con su madre. La mujer les suplicó que dejaran ir a su hija. Haría cualquier cosa para evitar que le hicieran daño. Juan era solo una niña. ¿De verdad creía esta mujer que podía negociar con él? Pero decidió decir que se lo llevaría todo. ¿Acaso estos bastardos no temían el castigo divino por todo el mal que habían hecho? No le importaba. Que el cielo lo fulminara inmediatamente para detenerlo. Y eso fue exactamente lo que pasó. De repente, un rayo cayó sobre el cuerpo del hombre muerto. Todos los presentes volvieron su atención hacia él. Él agarró la mano del hombre. La mujer no podía creer que fuera el mismo Tian Chen. Pero ¿cómo era posible que estuviera de pie otra vez, cubierto de sangre? Su cuerpo estaba al borde de la muerte por la pérdida de sangre. Estaba débil por sí solo y la situación era catastrófica. Había que poner fin a aquello rápidamente. Le dio al hombre una última oportunidad. Que soltara al niño, reuniera a su banda y se largara de allí. Este solo se rió. El apuesto Chen debía de haber perdido completamente la cabeza. ¿Cómo se atrevía ese bastardo a decirle que se largara? Primero lo mataría. Sin embargo, Tian Chen logró detener su mano con el cuchillo. Utilizó la técnica divina de Lo Tian. El tipo puso toda su fuerza en ello. En sus brazos aparecieron músculos que antes parecían inexistentes. Gracias a su fuerza, pudo romperle el brazo al hombre, que comenzó a gritar de dolor. Los subordinados estaban furiosos de que este apuesto Chen se atreviera a levantar la mano contra el jefe. Que intentaran hacer cualquier otra cosa, y entonces vería lo que pasaba. Sin embargo, Tian Chen simplemente empujó al hombre a un lado. El subordinado no podía creer que este tipo se hubiera atrevido a atacarlo. Otro gritó a su compañero que agarrara al hombre. Pero, por supuesto, ni se les pasó por la cabeza meterse en una pelea con él, así que salieron corriendo inmediatamente. Realmente no quedaba honor en este mundo. Sin embargo, el hombre comenzó a afirmar que todavía había lugar para la lealtad en este mundo.
Intentó atraer a su subordinado para que atacara a este hombre ofreciéndole un ascenso. Sin embargo, tampoco quería pelear con Tian Chen y huyó. El tipo incluso gritó que solo iba a avisar al hermano Hue. Este vendría a vengar a su jefe. Entonces el hombre se abalanzó sobre su jefe. Al principio, el hombre lo llamó Guapo Chen, pero luego cambió su forma de dirigirse a él por hermano Chen. Le advirtió que si le hacía daño al hermano Hui, sabía cuáles serían las consecuencias. Tian Chen le dijo que se largara. Después de eso huyó. La mujer se volvió hacia Tian Chen. Entonces oyó el llanto de su hija y la abrazó inmediatamente. La madre se disculpó con Juan Juan por haberla hecho preocuparse. Tian Chen les dijo que recogieran sus cosas y se marcharan inmediatamente. Si se retrasaban, esos tipos volverían a por ellos. Entonces la mujer le preguntó qué iba a hacer. Justo cuando el hombre estaba a punto de decir lo que tenía que hacer, de repente le empezó a doler la cabeza. Se dio cuenta de que había sobreestimado sus capacidades físicas. Las heridas que había estado conteniendo con su energía espiritual no podían curarse. La mujer corrió inmediatamente hacia Tian Chen, sin entender qué le pasaba. Le rogó que no la asustara. El hombre le pidió que le ayudara a curarse. Entonces ella comenzó a insistir en que no tenían más dinero para el hospital. Decidió pedir prestado a los vecinos. Tian Chen respondió que no era necesario y que ella debía hacer lo que él le decía. Wang Juan preguntó a su madre qué estaban haciendo. La mujer respondió que su padre y su madre iban a jugar un rato. Wang Juan también quería jugar. Sin embargo, su madre la detuvo, diciéndole que era hora de irse a la cama. Ella escuchó sus palabras, así que tuvo que irse inmediatamente. Jugarían al día siguiente. Juan Juan preguntó si debía taparse la cabeza. La mujer le dijo que se fuera a la cama y que no se levantara hasta que la llamara. Ahora podían empezar. La mujer no podía entender cómo él podía estar pensando en eso ahora. Justo cuando estaba a punto de hacerle una pregunta, Tian Chen la besó de repente. La niña se preguntó por qué actuaba como si no fuera él mismo. Pero si no hubiera ahuyentado a esos matones, toda su casa ya estaría en ruinas. Clásicos de la Cueva Divina. Sección sobre la curación, el método de la armonía Yin-Yang. El Yang verdadero estimula la esencia. Las corrientes del deseo forman un elixir. La carne se restaura. Los huesos se unen. La muerte se revierte. Mientras tanto, el hombre estaba ocupado entrenando. Al parecer, estaba golpeando un saco de boxeo poco habitual. Era maravilloso desahogarse y sacudir a la gente. El hombre se volvió hacia el hermano Hui y le dijo que había prometido dejar en paz a su mujer y a su hijo si aceptaba el castigo. Dijo que mantendría su palabra. Todo el mundo en la calle sabe que él cumple su palabra. Pero si no descarga toda su ira, no tendrá más remedio que vender a su mujer y a su hijo a Myanmar para que les extraigan los órganos. El hombre gritó que ese bastardo recibiría su merecido por todo el mal que había hecho. Hui solo pudo reírse ante esas palabras. De repente, sus subordinados llegaron corriendo y le informaron de que no habían conseguido atrapar a su objetivo. ¿Acaso no conocían bien sus exigencias? Se las había repetido varias veces antes de que se marcharan. Esta chica era solicitada con urgencia por el poderoso patrón de Hui. Y estos incompetentes ni siquiera podían cumplir sus órdenes. No había margen para el error. ¿De verdad eran incapaces de lidiar con un proxeneta patético? Dijo que no era el mismo tipo llamado Jiang Tianchen. Ya había empezado a ponerse rígido, pero de repente volvió a la vida como un zombi. Se volvió increíblemente fuerte, por lo que ni siquiera pudieron con él, e incluso le rompió el brazo al jefe. Hui le preguntó cómo le había roto el brazo. Al principio, aparentemente lo hizo así. Luego así. El hombre volvió a gritar de dolor. No necesitaba gente inútil entre sus propios hombres. Hui les ordenó que se deshicieran de él. El hombre comenzó a suplicarle al hermano Hui que le perdonara la vida y le diera otra oportunidad. Hui les ordenó que cogieran sus armas. Iban a ir juntos tras esa chica. Llegó la mañana. Tianchen le dio las gracias por salvarle. La mujer se dio cuenta inmediatamente de que ese hombre claramente no era él. Nunca había sido tan gentil. Y nunca la había hecho sentir tan extraña. Así que le preguntó quién era en realidad. El hombre se presentó como un ser celestial inmortal que había descendido del cielo a causa de una catástrofe. Este Jiang Tianchen era la encarnación mortal que vivía entre los humanos. Dio la casualidad de que, debido a una grave herida, su alma había huido y el ser celestial había podido tomar el control de su cuerpo. ¿Eso significa que es un dios? Así es. Juan Juan se despertó y le preguntó a su madre si había terminado de jugar con su padre. Quería levantarse y tenía mucha hambre. La mujer le dijo que se levantara, que mamá le prepararía algo enseguida.
El hombre se disculpó por distraer a su madre durante tanto tiempo. De repente, ambos oyeron sus estómagos rugir. La mujer incluso se burló de él, porque no esperaba que los inmortales también necesitaran comer. ¡Qué grosero! Le dijo que se sentara, porque ella también iba a cocinar para él. Wang Juan le preguntó a su madre si iban a cenar fideos y si le pondría un huevo. La mujer le respondió que sí. En su juventud, eligió el camino del olvido, rompió todos los lazos y renunció al amor. Pasó 10.000 años alcanzando el Tao. Su corazón debería estar tan tranquilo como un lago en calma. Entonces, ¿de dónde venía esta ola de felicidad? ¿Es esto lo que se siente al estar en casa? Esta sensación es maravillosa. Sin embargo, su utopía se vio interrumpida de repente. Era Wei, junto con su pandilla, quien les deseaba buenos días. Los interrumpió justo cuando estaban a punto de comer. El plato de fideos de la mujer casi se cae, pero Tian Chen logró atraparlo. El hombre le preguntó quién era, y ella tembló toda porque sabía que era el hermano de Hui. Wang Guanze abrazó a la pierna de su madre, diciendo que tenía miedo. Tian Chen intentó calmarlos, explicándoles que se había recuperado por completo. Ahora nadie podía hacerles daño. Hui preguntó si era el mismo Chen que era proxeneta o el chico guapo que trabajaba para el anciano. Tian Chen les dijo que se marcharan y que quizá les perdonaría la vida. Pero de repente fue atacado. Hui dijo que los personajes secundarios mueren porque hablan demasiado. La mujer empezó a preocuparse inmediatamente por su marido, y su hijo empezó a preocuparse por su padre. ¿Cómo no iban a ocuparse de esa basura? El anciano incluso se avergonzaba de ellos. Que se llevaran las mercancías. El hombre le preguntó al jefe qué debían hacer con la mujer adulta. Hui respondió que podían hacer lo que quisieran con ella, pero que tenían que enterrar su cuerpo cuando terminaran. Los subordinados agradecieron al hermano Hui por tan maravilloso regalo. En cuanto el hombre intentó tocarlas, ellas empezaron a llamar a Tian Chen. El hombre, como si nada hubiera pasado, se levantó de un salto y atacó al agresor. Ella se alegró de que su marido estuviera bien. Hui reconoció que este chico era bastante bueno. Al mismo tiempo, el anciano se dio cuenta de que este hombre poseía una fuerza sobrehumana. Todo su cuerpo irradiaba algo extraño. Escupió el cigarrillo y decidió atacar. Al fin y al cabo, este anciano lo había subestimado un poco. Tian Chen logró esquivar el golpe. Después de eso, decidió atacar de nuevo, pero tuvo que bloquear el golpe. El hueso de su brazo estaba definitivamente roto. El anciano se rió, porque le pareció incluso oír un crujido. Comenzó a atacar al hombre de nuevo, e incluso pensó que los sacos de boxeo humanos eran lo mejor. No está mal. Este tipo logró resistir el 80% de su fuerza. Que intente no morir antes de que el anciano alcance el punto álgido de su placer. Tian Chen se dio cuenta de que sus puñetazos eran rápidos, precisos y potentes. Su cuerpo estaba débil, y no podría aguantar mucho tiempo. Se le ocurrió una idea. Casi había olvidado que podía usar esta técnica. Por suerte, esta técnica no requería energía chi. Lo mismo podía decirse de un cuerpo fuerte. Aquí no era necesario. Pensamiento divino Luotian, demostración de artes marciales. Creación instantánea de un espacio mental de 10 años, mediante la conciencia divina. Luchar contra un enemigo mientras se practican artes marciales en una simulación mental a gran velocidad. Hui comenzó a reírse de esta postura de lucha. Pero basta con mirarlo. 10 años de práctica. El anciano le preguntó si estaba intentando parodiar Dragon Ball. Dominaba las técnicas de boxeo, y ahora el tipo había decidido canalizar su fuerza interior. 20 años de práctica y ha dominado la técnica de la fusión de energías. Hui quería destruir por fin a ese bastardo arrogante. Sin embargo, Tian Chen ni siquiera le dio la oportunidad de hacerlo. 30 años de práctica, y ahora es un maestro del boxeo que pone su libre albedrío en la lucha. La mejor defensa es, por supuesto, el ataque, y para ello utilizó el golpe hegemónico. No podían creer que esto le estuviera pasando al hermano Hui. Los subordinados decidieron unirse a la pelea también. 50 años de práctica para dominar por completo el arte del combate. Y ahora es un excelente maestro capaz de enfrentarse a una multitud incluso sin un cuerpo fuerte. Hui le preguntó qué estaba haciendo. ¿Acaso este bastardo no sabía a quién se enfrentaba? Tian Chen decidió usar su ojo celestial. Hui dijo que el hombre era en realidad un pez gordo, alguien con quien era mejor no meterse. Si se atrevía a tocar a Hui, se vería envuelto en un mundo de dolor. De repente el protagonista sacó un objeto de su interior. El anciano no tenía ni idea de cómo había podido descubrirlo. Ahora Tian Chen entendía cómo estaban las cosas. Era como si un espíritu maligno hubiera escapado de la moneda. Tian Chen comenzó a enfadarse por esas acciones insolentes. El hombre decidió utilizar el poder divino de Dalo. Después de eso, el espíritu regresó a su hogar.
Las cosas se están poniendo interesantes. Esta técnica es de Yin Shan, el control del espíritu de un bebé. Los fantasmas le roban su fuerza vital, a cambio de un estallido de poder de lucha que alcanza su punto álgido. Ahora Tian Chen comenzaba a comprender por qué su cuerpo físico era inferior al suyo en la misma forma. Detrás de él no había un ser humano, sino una entidad de otro mundo. De hecho, Hui solo tenía 30 años, pero no aparentaba la edad que tenía. En cuanto este tipo se inclinó hacia él, incluso lo llamó hermano Chen. Solo intentaban ganarse la vida. Ni siquiera necesitaba a esta chica. Hui suplicó clemencia y que le perdonaran la vida. Tian Chen le dijo que se largara junto con sus matones. Ai se marchó inmediatamente con sus subordinados. Wang Huan corrió hacia su padre y se lanzó a sus brazos. Su padre era tan guapo. Wang Huan incluso le dio un beso en la mejilla. El hombre no podía entender cómo el simple contacto de los labios de una niña mortal podía calentar tanto su corazón. Tian Chen le preguntó si su padre era realmente tan guapo. La niña respondió que por supuesto que sí. La madre se volvió hacia su hija y le dijo que tenían que irse rápidamente. Después de la curación de su marido el día anterior, se había olvidado por completo de Hui Ge. Por lo tanto, quería saber si ese hombre traería a más gente peligrosa si lo dejaban marchar tan fácilmente. Sería mejor que recogieran sus cosas y se mudaran a otro lugar. Tian Chen la tranquilizó, diciéndole que había dejado marchar a ese hombre a propósito. En cuanto ella le preguntó por qué, él le explicó que el aura espiritual en el mundo mortal era débil en ese momento, y que normalmente se necesitaba mucho tiempo para mejorarla mediante la meditación. El hombre de Hui era probablemente un cultivador solitario que había permanecido en este mundo tras la división entre humanos e inmortales, por lo que podría ser útil para su cultivo. Ella no esperaba que esta fuera su mejora conjunta. El hombre respondió que así era. Luego le preguntó si quería unirse a él en la superación personal y alcanzar la inmortalidad. Wang Huan le preguntó a su padre si eso significaba que podrían volar. Tian Chen sonrió y respondió que, por supuesto, eso era lo que significaba. ¡Qué maravilloso! Wang Huan quería volar con su padre. Pero algo le preocupaba, concretamente cómo iban a entrenar ella y Wang Huan. Wang Huan tenía la esencia innata de una niña. Tian Chen le prepararía unas píldoras que ella solo tendría que tomar. Wang Huan preguntó si las píldoras sabían bien y si se podían hacer con azúcar. Si quería que las píldoras fueran más dulces, él las haría así. Eso es maravilloso. Wang Huan no renunciaría a los dulces. Pero sus cuerpos ya eran adultos. Su esencia innata había desaparecido y, debido al exceso de agua en los riñones, estaban débiles. La mejor y más rápida manera era practicar el método de cultivo dual. No pueden perder tiempo. Tienen que empezar ahora para estar preparados para enfrentarse a nuevos enemigos. ¿De verdad quiere entrenar a plena luz del día? ¿No es demasiado? Wang Huan se volvió hacia su madre y su padre y les dijo que tenían que entrenar duro, así que decidió dar un paseo para no molestarlos. La mujer le dijo a la niña que no se alejara demasiado. Wang Huan preguntó si todo estaría bien si él no regresaba a la hora del almuerzo. La mujer se sonrojó y le preguntó si quería que ella ocupara la misma posición que antes. El hombre respondió que tenía una idea mejor. Esa posición debería funcionar mejor. La niña preguntó qué iba a hacer él. Tian Chen le aconsejó que se relajara y que hiciera lo que él le decía. Pero ella no podía hacerlo. Le dolía mucho la espalda. El chico la tranquilizó diciéndole que pronto se sentiría mejor. El método de la doble perfección para el rejuvenecimiento y el florecimiento del loto. Desplazamiento del yin y el yang. Purificación de los 5 órganos. Ocultación de los ligamentos. Recuperación de la luz del nacimiento. Ella no entendía por qué todo su cuerpo estaba tan relajado. Y él también desprendía calor. Era como si estuviera relajándose en unas aguas termales. Mientras tanto, los dos cantaban karaoke. Aprendamos la melodía, y empezaron a maullar de verdad. Te haré ronronear. Y de nuevo se oyeron maullidos, y mi corazón late rápido. Hui interrumpió al joven caballero. El joven le preguntó al niño. ¿Has venido corriendo a buscarme porque traías lo que te pedí? Al mismo tiempo, cantaba una canción. Si no me dices que me quieres, maullaré. Hui cayó de rodillas y comenzó a suplicarle perdón al joven amo. No sabía qué artes oscuras había estudiado el padre del niño, pero él, que antes era un proxeneta corriente, de repente se había vuelto increíblemente fuerte. Sus hermanos estaban con él. Arriesgaron sus propias vidas, pero seguían siendo más débiles. Debido a esta noticia, incluso rompió el micrófono que sostenía en la mano. El hombre puso la cabeza en el suelo y comenzó a suplicar al joven amo que le perdonara. Suplicó que le perdonara la vida.
La victoria y la derrota son habituales en la guerra, por lo que se recompensa y se castiga. El pequeño Hui ha trabajado para él durante muchos años, esforzándose mucho. Por todos sus grandes logros, se merece una recompensa. Empujó a la mujer hacia él y también le dijo al joven que se la llevara y se divirtiera. Hui miró a la mujer para evaluarla y le dio las gracias al joven amo por tan generosa recompensa. Pero él solo se rió y le tocó la cabeza con la mano. Hui no entendía por qué el joven caballero hacía eso. En su opinión, los hombres deben recompensar y castigar. Aunque no podía llevarse a la chica, el joven caballero aún así lo recompensó por sus esfuerzos. Pero había perdido el artefacto mágico que le había dado el joven maestro. Por supuesto, algo así debía ser castigado. No necesitaba subordinados inútiles. La chica simplemente no podía creer lo que veían sus ojos. ¿Qué acababa de pasar? Parecía que tendría que tomar cartas en el asunto. La chica se volvió inmediatamente hacia el joven amo, y le dijo que si no necesitaba nada más, se marcharía. Él miró a la princesa y le dijo que aún no había llegado su hora. Qué poco profesional por su parte. El hombre utilizó la purificación de los 7 demonios sobre el cadáver. La apariencia de Hui cambió. Le crecieron colmillos en los dientes. Sus manos tenían uñas afiladas. Incluso el color de su piel cambió. Inmediatamente se fijó en la chica que gritaba que no lo hiciera. Pero ya era demasiado tarde, todo estaba manchado con su sangre. El joven caballero se dio cuenta de que, dado que este hombre se sentía mejor, debía ir con él a buscar a la chica. Mientras tanto, los dos seguían ocupados con su doble mejora personal. Sus rostros estaban tan cerca que se podría pensar que incluso podrían besarse. Sus órganos también se estaban purificando. Después de eso, la chica se cayó. Y el hombre adoptó la posición del loto. Tianchen, tan pronto como vio que ella comenzaba a levantarse, le preguntó inmediatamente cómo se sentía. Ella se sentía ligera y cómoda en su cuerpo. De hecho, nunca había sentido nada parecido. Incluso el dolor de espalda que la había atormentado desde que nació había desaparecido. Sus cuerpos físicos ya habían vuelto a su estado perinatal, llenos de vitalidad. Debían continuar. La mujer preguntó qué debían continuar y si eso no era suficiente. No podían enfrentarse a los enemigos que se acercaban como mortales. Tenían que abrir rápidamente la pequeña circulación celestial y entrar en el reino de la perfección del Ki. Pero ella había visto en la televisión que eso llevaba muchos años. ¿Cómo iban a conseguirlo tan rápido? Los métodos tradicionales de cultivo efectivamente llevan mucho tiempo. Pero él había estudiado el Tao en el reino más elevado durante miles de años y dominaba todas las leyes. Gracias a esto, combinado con el método de cultivo dual, podían entrar en el reino en una sola noche. La chica le preguntó si no había dicho él mismo que se trataba de artefactos malignos. Entonces, ¿por qué lo tenía en la mano? La esencia de la comprensión del Tao reside en generar esencia, transformarla en Ki y purificar el espíritu. El método principal para obtener la esencia incluye el control de la respiración y la meditación inicial, la doble perfección del vacío y la alegría, así como un método de recolección y tonificación. El método de recolección y tonificación es una práctica común en los cultos demoníacos para aumentar rápidamente el nivel de perfección. La secta de la montaña Yin es una de las que utilizan el espíritu de un niño malvado para entrar en el cuerpo, estimulándolo a la fuerza y absorbiendo la energía vital que genera. ¿Significa esto que también hay energía vital en su interior? Sin embargo, la artesanía de una herramienta de este tipo para reunir y tonificar es extremadamente rudimentaria. Y su efecto es mínimo. Incluso si hubiera sido fabricada por seguidores demoníacos de bajo nivel del pasado, la simple reunión podría haber alcanzado la cima de la práctica del Ki. No obstante, es suficiente para que puedan abrirse camino y practicar el Ki. No pueden perder tiempo. Solo aquellos que logren romper el bloqueo podrán obtener la fuerza necesaria para proteger a Juan Juan. Entonces deben hacerlo ahora. La chica preguntó qué debía hacer. El hombre le dijo que mordiera la placa ilusoria, lo que él ya había hecho, y que le dejara guiarla. Ella siguió sus instrucciones. El método de la doble perfección para purificar la esencia y transformarla en Ki. Debe reunirse y llevarse al Dantian, nutrirse con agua y fuego, y nacerá el Ki. Con fuerza, rompe las 3 barreras, a saber, el coxis, la columna vertebral y la almohada de jade. Ella sintió que allí abajo estaba muy bien. Incluso oyó cómo salía gas de su cuerpo, lo que la hizo sentir muy avergonzada. Tianchen le dijo que no se preocupara. Era una señal de que su ki estaba rompiendo las 3 barreras. Sentiría todo tipo de dolores, pero tenía que dejar que fluyeran naturalmente.
Este cultivo dual combinaba la fuerza de dos personas y les permitía superar rápida y decisivamente las 3 barreras. Él sería el primero en ayudarla a superar la barrera. Sintió una ola de calor que se extendía desde la cabeza hasta los dedos de los pies. La mujer preguntó si eso significaba que habían tenido éxito. No podía creer que el efecto de la perfección dual fuera tan sencillo y rápido. Aunque este método parezca sencillo a primera vista, es difícil de lograr en la práctica. Esto se debe a que, durante el proceso de mejora, ambos participantes deben confiar completamente el uno en el otro para poder llevarlo a cabo hasta el final. Cuando él comenzó a mejorar, todos a su alrededor eran desconfiados y egoístas. Las personas que podían confiar plenamente unas en otras eran muy escasas. En cualquier momento, la mejora mutua podía convertirse en una recolección forzada y la muerte. Esto significa que él acaba de descender al mundo mortal y ya confía tanto en ella. Todos sus recuerdos de ella están almacenados en su mente. Su encarnación terrenal le falló a esta chica, pero a sus ojos, ella es un verdadero tesoro. Ahora ella debe ayudarle a romper la barrera. Mientras tanto, la niña estaba ocupada jugando en el arenero. Detrás de ella estaba Hui en su nueva forma. Tian Chen se detuvo inmediatamente en cuanto percibió la presencia de un enemigo. La niña se giró rápidamente para buscar a Huan Huan. El protagonista le dijo que se agarrara fuerte y no se moviera. Tenía que concentrarse en ayudarle a romper la barrera y dejar el resto en sus manos. Huan Huan empezó a gritar pidiendo ayuda a su madre y a su padre en cuanto vio que alguien la atacaba. En ese momento, fue empujado con una patada. Era Tian Chen, que llevaba a su esposa en brazos. Oyeron los gritos de Huan Huan. En cuanto Huan Huan vio la figura de su padre, se escondió inmediatamente detrás de su pierna. Estaba muy asustada porque había un monstruo allí. Tian Chen le dijo que no tuviera miedo. Le pidió a la niña que se pusiera detrás de él y cerrara los ojos. Su padre la protegería. Por su expresión, estaba claro que no era él mismo. El hombre se dio cuenta de que se trataba claramente de un cadáver mejorado. Ahora estaba claro que el que estaba detrás de él ya había hecho su movimiento. En cuanto vio que este maestro les estaba atacando, decidió liberar todo su potencial combinando ataque y defensa. Pero parecía que ni siquiera reaccionaba al ser golpeado. Solo quería seguir adelante. Tian Chen sabía que los cadáveres mejorados eran un verdadero dolor de cabeza. No temían ni al dolor ni a la muerte. Luchaban con una determinación suicida para derrotar a su oponente. Entonces, el monstruo agarró el brazo del hombre y se preparó para arañarlo con sus garras. «Esto es perfecto». Tian Chen sintió el punto de acupuntura Yushen. Al mismo tiempo, estaba preocupada por su marido. Shou Tian estaba expuesto. El hombre había entrado en el reino de la purificación del chi. Siguiendo los métodos ortodoxos de las puertas místicas, el yang verdadero derrota al mal. Después de eso, el monstruo se derrumbó. Tian Chen le preguntó si estaba bien. Ella respondió que todo estaba bien. Huan Huan preguntó a su madre y a su padre si ya habían derrotado a los monstruos. El hombre y la mujer dijeron con alegría que el monstruo había sido derrotado. Pero solo entonces la mujer se dio cuenta de que era el hermano de Hui. No tenía ni idea de lo que le había pasado en tan poco tiempo. Tian Chen explicó que lo habían convertido en un cadáver mejorado. La mujer preguntó si se había convertido en uno de los zombis que salían en la televisión. No se puede lidiar con los zombis tan fácilmente. Son solo muñecos muertos a los que les sacaron el alma mientras estaban vivos y les cambiaron la esencia. Entonces oyeron el sonido de unos aplausos. Era un joven caballero que se había dado cuenta de que este hombre había sido capaz de destruir su marioneta. Por lo tanto, estaba seguro de que este tipo pertenecía a una secta seria. Por eso había podido derrotar tan fácilmente a su miserable mestizo. Tian Chen les dijo a los dos que se fueran a casa. La mujer le pidió que tuviera cuidado. El joven maestro se limitó a observar cómo entraban corriendo en la casa. Ahora que lo pensaba, este tipo no era más que un cultivador de bajo nivel. Pero tenía un talento oculto bastante único. ¡Qué desperdicio de potencial! Tian Chen no quería escuchar más de esa conversación. E inmediatamente se encontró cara a cara con él. El hombre utilizó un golpe con toda su fuerza. Esta técnica se llama golpe que destroza montañas. El reino de un gran maestro. Pero el joven solo sonrió cuando el hombre planeó atacarlo. Otro luchador apareció frente a él e inmediatamente atacó a Tian Chen. Sin embargo, este reaccionó rápidamente y saltó hacia atrás. En un solo salto, se colocó por encima de su cabeza. El hombre pudo retroceder fácilmente para esquivar el golpe. Luego se golpeó a sí mismo. Inmediatamente los reconoció como las tropas fantasmas del monte Jin. El hombre quería ver qué otros trucos tenía bajo la manga.
El joven caballero se limitó a reír cuando vio que este idiota había puesto toda su fuerza en derrotar a un cadáver y a un guerrero fantasma que él mismo había lanzado contra él. ¿De verdad este hombre cree que puede luchar contra él? Incluso decidió demostrarle a su oponente la diferencia indescriptible entre un luchador salvaje como Tian Chen y un clan que poseía técnicas tradicionales. Este hombre destruyó a su lacayo. Que así sea. Pero si entrega obedientemente a su mujer y a su hija, se arrodilla y le limpia a fondo las botas, le espera una recompensa sin precedentes. El joven maestro le dará la oportunidad de convertirse en su nuevo perro. Los guerreros fantasmales que aparecieron atacaron al protagonista. Sin embargo, Tian Chen solo sonrió. Los guerreros fantasmales ni siquiera podían moverse. La garganta del joven maestro comenzó a oprimirse por el huai invertido. Esto es simplemente imposible. Está desarrollando yang chi puro. Por lo tanto, el hombre no entendía cómo había conseguido revivir este cadáver. Además, no estaba claro por qué este cadáver se había vuelto tan poderoso. El hombre explicó amablemente que ese era el verdadero método para purificar un cadáver. Cuando un cadáver se fusiona con el yin de un niño, su agilidad y fuerza alcanzan un nivel completamente nuevo. Tenía esa misma moneda en el pecho. El joven caballero preguntó si ese bastardo realmente creía que podía retenerlo. Acababa de perder una preciosa oportunidad de vivir, aunque fuera como un perro. Incluso un fragmento de su cuerpo era mucho más valioso que este hombre. Se mordió el dedo y apareció sangre. Con el dedo ensangrentado, señaló su frente, porque quería mostrarle algo. Una marca púrpura apareció en su frente, lo que significaba incineración. Se parecía a un gusano de seda. El hombre utilizó el escudo del gusano de seda dorado. Solo sonrió maliciosamente, porque sabía que ese bastardo estaba ahora condenado. Al mismo tiempo, el protagonista activó el gran maestro del combate Dal, potencial máximo. Todo lo que tenía que hacer era concentrar su fuerza para sellar los puntos de acupuntura y cortar los meridianos. Sus golpes alcanzaron 4 puntos. El joven caballero cayó de rodillas y comenzó a gritarle a este bastardo que suplicaba por morir. Se abrió la camisa y también estaba enfadado porque realmente quería matar a este hombre. Literalmente quería destrozar su cuerpo. Tomó la campana que colgaba de una cadena alrededor de su cuello y comenzó a llamar a los espíritus de los 9 mundos del inframundo para que escucharan su grito. De hecho, estaba diciendo algo incomprensible que incluso podría considerarse una calumnia. Tian Chen se limitó a escuchar en silencio lo que decía y ni siquiera interfirió. El hombre quería invocar a un espíritu poderoso. Tras estas palabras, el protagonista le dio una fuerte bofetada en la cara. Tian Chen incluso se preguntó si los desafortunados restos del fin de la era del Dharma se volvían más tontos cuanto más vivían. Uno podría pensarlo, solo con ver al hombre golpeado que yacía ahora a sus pies. Este idiota incluso tuvo el descaro de pronunciar un hechizo de invocación en medio de la batalla. Por supuesto, se dio cuenta de cómo el monstruo comenzó a moverse. Era una clara señal de Togo de que era hora de ponerse manos a la obra. Mamá y el bebé oyeron llamar a la puerta. Luego oyeron la voz de Tian Chen, que los tranquilizó y les dijo que era él. En cuanto se abrió la puerta, Tian Chen sonrió y dijo que por fin todo había terminado. Ella solo pudo dar un suspiro de alivio, pero ahora algo más la preocupaba. Frente a ellos había un hombre desconocido para todos, que arrastraba a un joven caballero detrás de él. Incluso Juan reconoció a ese monstruo y volvió a asustarse. Era Hui. Con un gesto tranquilizador, Tian Chen le puso la mano en la cabeza y le pidió que no se preocupara más. Ahora era obediente. Haría todo lo que ella le pidiera. Juan sonrió y preguntó si su padre decía la verdad. El hombre respondió que lo comprobara ella misma. Juan se acercó al monstruo y le preguntó si podía mostrarle su corazón. Con las manos intentó imitar un corazón. Esto le pareció tan divertido que incluso le pidió que se pusiera de cabeza. Hui se puso de cabeza y apretó las piernas. Juan estaba encantada con lo que veía. Por supuesto, ni se le ocurrió parar y quería darle nuevas órdenes. Sin embargo, sus padres le dijeron que se fuera a casa. La mujer seguía queriendo saber por qué Chen lo había traído allí. En esta era, en la que escasea la energía espiritual y han desaparecido los artefactos espirituales, no son más que los restos mutilados de la montaña Jin. Aunque muchos de los suyos se han perdido, aún cargan con el peso de 1000 años de experiencia. A juzgar por su apariencia, debía de ser el heredero de este camino de cultivo, que había alcanzado su apogeo en el reino de la purificación del Qi. Por eso su cuerpo estaba lleno de esencia pura. El hombre pensó que podría ayudarles a avanzar rápidamente en su cultivo. Además, todo su cuerpo podía considerarse un tesoro.
Tian Shan sugirió buscar si tenía algún artefacto útil que pudiera ayudarles en su lucha contra futuros enemigos. Y también en proteger a Huan Huan. El joven maestro finalmente despertó y estaba confundido. ¿Cómo se atrevía este hombre a atarlo? Incluso le preguntó si sabía quién era él. Este insignificante cultivador se atrevía a tocar a una poderosa familia del sureste. El protagonista le dijo que se callara. Le metió un calcetín sucio en la boca. Luego se fijó en cómo Huan Huan se entretenía con su nuevo zombie. Tian Shan quería ver qué cosas útiles tenía. Le arrancó el colgante del cuello, que el joven maestro tenía intención de usar para invocar a un espíritu superior. Ella no entendía por qué este hombre llevaba el sello. El tipo le explicó que era un sello mágico. Se utilizaba para hacer un pacto con los espíritus malignos de los 9 mundos del inframundo. Tenía 2 funciones: invocar espíritus y expulsarlos. Sin embargo, los espíritus poderosos no podían ser reparados directamente. Invocarles tenía un alto precio. Sin embargo, él podía ver que el sello era bastante rudimentario. Era poco probable que pudiera invocar algo poderoso. El hombre escupió el calcetín y también afirmó que todo era una tontería. No era más que un ignorante, por lo que no era de extrañar que se atreviera a luchar contra él. Era una reliquia preciosa que se había transmitido de generación en generación en la familia C. Se había utilizado para adorar a un feroz rey fantasma que había aterrorizado la bolsa durante siglos. ¿De verdad este bastardo no sabía lo aterrador que era el legado de la familia C? Tian Shan le dio una bofetada en la cara. El hombre claramente no esperaba que nadie se atreviera a golpearlo. Cuando intentó hacer otra pregunta, Tian Shan le golpeó de nuevo. Fue una bofetada silenciosa que lo decía todo. En opinión de Tian Shan, se había obtenido un sello de adoración de bajo nivel para el rey fantasma. Luego recibió un gusano de seda dorado del grado más bajo del rey de la tribu Yuli. El protagonista decidió quitarse incluso el cinturón. La mujer preguntó por qué Tian Shan se estaba quitando los pantalones. Se obtuvo un artefacto espiritual, concretamente un cinturón que hipnotiza la mente. Luego sacó muchos talismanes de los guerreros del monte Yin. Después de eso, Tian Shan encontró un artefacto protector, un trozo de la ropa interior dorada del talismán. La mujer preguntó qué era. Tian Shan nunca había visto nada parecido. No sentía que emanara ninguna energía mágica, pero estaba muy bien elaborado. La chica se dio cuenta de que parecía una tarjeta bancaria, pero nunca había visto una de ese color. El hombre explicó que era una tarjeta VIP negra, que esos patéticos y apestosos perdedores nunca conseguirían ni en 1000 vidas. Era ilimitada. Si dejaban marchar al joven caballero, prometió darles la tarjeta. Tian Shan comentó que solo era dinero mortal. Pronto, innumerables personas se apresurarían a darles esa tarjeta. Un poco más tarde, miró todas las cosas que habían recibido. Este hombre estaba realmente cubierto de pies a cabeza de tesoros. La calidad no era muy buena, pero en tiempos como estos era mejor tener algo que nada. Mientras tanto, su rehén tenía algo en mente. Tian Shan le dijo que dejara de mirarlos. Era hora de centrarse en algo más valioso. La chica le preguntó a qué se refería. Señaló al rehén y también mencionó que la esencia de una persona en la cima del cultivo del Qi era un auténtico elixir nutritivo para aquellos que buscaban la perfección. En una época en la que la energía espiritual era tan escasa, alcanzar la cima del cultivo del Qi a esta edad no era nada fácil. Debía de haber drenado la fuerza vital de muchas personas. El hombre preguntó frenéticamente qué iba a hacer. Tian Shan le explicó que, dado que este hombre había tomado tanta energía vital de los demás, sería justo que ellos hicieran lo mismo con él. ¿Cómo se atrevía este hombre a hacer tal cosa? Su padre o su abuela, o cualquier otro miembro de su familia, podrían aplastarlo con el dedo meñique. Este ignorante no se da cuenta de lo profundas que son las raíces de su familia. De repente recibió otro golpe en la cara. Esta vez, sin embargo, incluso empezó a sangrar. La chica le pidió que no dijera eso, ya que tendría que volver a presionar la boca contra la tarjeta para absorber la esencia de este hombre. Tian Shan preguntó cómo podía permitir que ese tipo disfrutara de algo tan placentero. Además del método de mejora por parejas para recoger la esencia, también existe un método para absorberla a través de un niño Jin, que él utilizaba. Los maestros que han alcanzado un nivel lo suficientemente alto pueden utilizar la técnica de absorción de estrellas para separar directamente la esencia del cuerpo del objetivo. Ella lo sabía porque también había leído las novelas. Por lo tanto, sugirió a su querido esposo que tomara su esencia. Antes pensaba que era un poco cruel, pero tampoco sentía culpa alguna por agotar a un sinvergüenza como él. Sus niveles de perfección,
aún no eran lo suficientemente altos, por lo que tendrían que recurrir a la perfección en pareja para lograr el mismo resultado que con la técnica de absorción estelar. Después de eso, él sugirió con cara de felicidad que empezaran de inmediato. La mujer se sonrojó, porque quería saber si tenían que adoptar las mismas posturas extrañas que antes. Tian Chen respondió que no era necesario en ese momento. El principio de la técnica de absorción de estrellas era bastante simple. Originalmente surgió como un fenómeno extraño durante una colisión fundamental entre dos cultivadores, cuando su energía interna aumentó y chocó con fuerza. Las dos corrientes de energía que surgieron formaron un poderoso vórtice que provocó que los puntos meridianos del cuerpo crearan un vacío. Esto extrajo por la fuerza la esencia de su carne. Ahora lo entendía todo. Existe un principio similar en la terapia de ventosas. A juzgar por el conocimiento que tenía este cuerpo del mundo moderno, todo era cierto. Después de eso, él la besó, sugiriendo que comenzaran. Doble asesinato de peces, la técnica de la absorción de estrellas. Extendió la mano hacia el rehén y comenzó a absorber su fuerza vital. La chica también sintió la fuerza vital de un desconocido fluyendo hacia su cuerpo. El chico le pidió que esperara un poco. Absorber demasiada esencia podía afectar a los meridianos. Ella debía seguir su consejo. Tenía que dirigir la esencia que acababa de absorber hacia su propio Dantian. La finca ancestral de la familia C. Un sirviente preocupado entró corriendo en la habitación y le dijo al amo que había ocurrido algo terrible. El joven amo está en peligro. Esto es simplemente indignante. Está recibiendo a invitados distinguidos aquí. ¿Cómo se atreve este hombre a comportarse de manera tan grosera? El monje respondió que todo estaba bien y que no había motivo para preocuparse. El mayordomo Zhang siempre había sido fiable y responsable. Y si se comportaba de esa manera, significaba que había ocurrido algo grave. El monje preguntó si le había pasado algo malo al joven amo. Ni siquiera sabía cómo decirlo. El hombre explicó que el joven amo se lo había pedido, por lo que el mayordomo tenía que responder con claridad. El niño insecto que había sido utilizado para espiar al joven amo había regresado. El mayordomo preguntó inmediatamente por su paradero. El joven amo había ido a ver al proxeneta que iba a vender a su hija. Dejó a sus sirvientes atrás para actuar heroicamente en solitario, pero este matón resultó ser un maestro malvado con un bajo nivel de purificación del ki. Estaba tramando algo contra el amo, y parece que éste cayó en una trampa. Se desconoce si el joven caballero está vivo o muerto. El hombre se levantó inmediatamente y ordenó que liberaran rápidamente al niño insecto para que lo guiara hasta allí. El monje había visto crecer al joven maestro. Siempre había sido educado y perspicaz. Además, el cabeza de familia le había hecho recientemente un gran favor al monje, y le preocupaba cómo podría devolverle su amabilidad. Por lo tanto, el monje quería ocuparse él mismo de este asunto. Una excelente oportunidad para ello se presentó ante sus ojos. Dado que el joven caballero se había ofrecido, no podía rechazarlo. El cabeza de familia decidió dejar el asunto en sus manos y, a cambio, también le mostraría su gratitud. El tiempo se agotaba, así que el monje pidió que le indicaran el camino. El rostro del hombre estaba seco. No entendía qué le habían hecho esos bastardos. ¿Cómo se atrevían a destruir sus cimientos y robarle su esencia? La niña se animó, porque se sentía simplemente maravillosa, incluso podía oír a Wang Wang jugando y riendo en el parque. A medida que uno avanza en el camino de la superación personal, la sensibilidad del alma también aumenta de forma natural. En ese momento, el hombre sintió que esos tipos ya habían alcanzado la cima de la purificación del ki, a juzgar por su mayor energía. Ahora, Tian Chen quería ver en qué tipo de presa se convertiría este tipo. Inmediatamente adivinó que ese bastardo lo sabía todo. Pero aún así, quería entender cómo había sido capaz de averiguarlo todo. Después de todo, él mismo había enviado el mensaje con el espíritu insecto sin ocultarlo en absoluto, y ahora estaba presumiendo. El protagonista habría escondido personalmente cientos de mariposas doradas y sus crías entre miles de espíritus insectos para ocultar su rastro. Se limitó a reírse de las palabras del tonto. Estas polillas eran extremadamente raras y muy difíciles de criar. Solo los miembros de la familia principal podían llevar consigo una madre y una cría. Y ahora este idiota afirmaba que podía usar miles de espíritus insectos. Tian Chen le golpeó de nuevo y le dijo al idiota que se callara. El hombre sugirió que se prepararan primero. La mujer le preguntó para qué quería prepararse. Tenían que prepararse para su próximo enemigo. El que se enfrentarían probablemente sería del reino de la fundación o incluso superior. Aunque estaban en la cima de su purificación, luchar contra alguien del reino de la fundación con sus propias manos era como un niño luchando contra un adulto.
Estaba claro como el agua que perderían. La mujer preguntó qué debían hacer ahora. El nivel de perfección sin duda afecta a la fuerza. Pero hay otros factores que también desempeñan un papel decisivo en la batalla. Además del reino, las armas mágicas y las tácticas también pueden influir en el resultado de una batalla. Si un niño y un adulto tienen armas, aunque el niño esté en desventaja, todavía tiene posibilidades de ganar. Si el niño tiene un arma que en este mundo se llama pistola, las posibilidades de victoria se igualan. Si el arma del niño es significativamente superior a la del adulto, la victoria está garantizada. Así es. Estos artefactos mágicos funcionan contra iguales, pero son inútiles contra el reino en mejora de la fundación. Por lo tanto, necesita mejorar estos objetos mágicos. Así que este es el lugar. El monje pidió permiso para investigar la situación por sí mismo. Para ello, utilizó una técnica espiritual budista. Visión divina, clarividencia. Se fijó en dos personas que se estaban perfeccionando. Un hombre y una mujer, ambos en la cima de la purificación de su ki. Y un espantoso cadáver marioneta. Se trata sin duda de un cultivador demoníaco. El mayordomo preguntó si todo iba bien con el joven amo. El joven amo aún estaba vivo, pero su aura era débil. Parecía como si su esencia hubiera sido arrebatada por magia maligna. Tianchen sintió inmediatamente una mirada divina. Qué rápido habían llegado hasta allí. El mayordomo suplicó al monje que salvara al joven amo, y éste desapareció inmediatamente ante sus ojos. Apareció ante el protagonista, quien le preguntó quién era ese hombre. Esto es muy extraño. Este hombre solo tiene el poder del ki purificado, pero su intuición espiritual es tan grande que no puede comprenderlo. Este humilde monje tiene un nombre desconocido en el Dharma. Ha venido a devolver al joven amo de la familia C. Ruega a este hombre bondadoso que vuelva al camino recto antes de que sea demasiado tarde. Y de nuevo escuchó las mismas tonterías sobre dejar las armas y convertirse en Buda. Ve que el maestro es alguien que valora la razón y decide no atacar directamente. Por lo tanto, decide revelar lo que el joven maestro de la familia se quería hacer. Intentó secuestrar a su hija y al protagonista para practicar artes oscuras. Quería matar a Tianchen y a su esposa para que no le dijeran nada. Así que tuvo que defenderse, o habría muerto a manos de este joven caballero. Así que sintió curiosidad por saber cómo razonaría el maestro en una situación así. El mayordomo consideró que eso era una tontería. Llamó al hombre apóstata demoníaco que tergiversaba la verdad con mentiras. Su hija estaba perfectamente bien. ¿Cómo se atrevía a calumniar al joven caballero? El joven sobrino del monje se había distinguido por sus excelentes modales desde la infancia. Basándose únicamente en las palabras de este hombre, en presencia de un método para crear cadáveres títeres malvados que nunca se había visto antes, ¿cómo podía pensar que el monje creería sus palabras? Debía liberar al rehén inmediatamente. Como monje que venera la virtud celestial de cuidar la vida, sería mejor que renunciara a su camino de superación personal y entregara todos los artefactos malignos. Y entonces el monje le dejaría vivir, como un necio ignorante que no sabe lo que es el bien y el mal, predicando la rectitud con cada palabra, sin comprender ni una sola de ellas. Este joven caballero es su rehén. Si el monje se mueve, el hombre le quitará la vida, y entonces ambos morirán. El mayordomo lo llamó sinvergüenza. Si le hace daño al joven caballero, le harán pagar con su vida. Amitabha. Entonces el monje, con ira justa, golpeará como un vajra, sometiendo a los demonios y al mal, y apresará a este hombre antes de que continúen su conversación. Se volvió hacia la mujer que estaba dentro, que se esforzaba por alcanzar la perfección. Si se atrevía a hacer daño al sobrino del monje, los destruiría a todos allí mismo. Después de eso, el protagonista se dio cuenta inmediatamente de que el monje lo había agarrado por el cuello. Después de todo, el plan de Tianchen había funcionado. Este monje era cauteloso, tal y como él había pensado. No se atrevería a usar toda su fuerza para matar al protagonista. Solo quería capturarlo y utilizarlo como moneda de cambio. El protagonista no podía perder ahora. La diferencia entre el benefactor y el monje ya debía ser evidente, por lo que no debía obligar al monje a actuar. De repente, desapareció antes de que el guerrero fantasma pudiera atacar. Después de eso, se encontró un poco más lejos. El mayordomo no podía creer que este hombre aún pudiera invocar guerreros fantasmagóricos. Pero esto era algo aún más avanzado. El propio general fantasmal estaba de pie junto a él. Realmente tenía algunas habilidades. No era de extrañar que, a pesar del desarrollo de su sobrino, hubiera caído en las trampas de este hombre. Pero se necesitaba algo más serio que un simple general fantasma para enfrentarse al monje.
El guerrero fantasma y el general atacaron al monje. Levantó un escudo a su alrededor. El general fantasma intentó destruir el escudo. Sin embargo, el monje decidió enviarlos al más allá utilizando la palma de la gran compasión. Un simple general fantasma no era rival para un maestro del reino medio como el monje. De repente, algo golpeó su mano. Después de eso, se formaron corrientes rojas frente a él. De allí, apareció una mano y agarró al monje por el cuello. El mayordomo no entendía lo que estaba pasando. El general fantasma simplemente estaba distrayendo al eco para que Tian Chen pudiera invocarlo. Era el rey fantasma. El mayordomo también se dio cuenta de que se trataba del rey fantasma al que la familia se había venerado durante siglos. Pero, ¿cómo había conseguido ese bastardo invocarlo y tomar el control? Para comandar a 5 seres inmortales y fantasmales, celestiales, terrenales, humanos, divinos y fantasmales, hay que utilizar los deseos como cebo, atrayéndolos con lo que anhelan. Este principio se ha mantenido inalterable desde la antigüedad. ¿Cómo pudo salir todo así? El maestro Ming Ming es obviamente mucho más fuerte que este tipo. Qué fácil fue derrotarlo. Desde el principio, este tipo llevó al monje a querer capturarlo, no matarlo. Luego utilizó al general fantasma para engañar al monje y que utilizara el hechizo de destierro. Y en el momento en que el monje no pudo esquivarlo, el rey fantasma golpeó su punto vital. Si no fuera por este plan, el rey fantasma habría estado al mismo nivel que el monje. Un plan bastante inteligente. Para ser tan joven, sus planes son completamente incomprensibles. Verdaderamente aterrador. De repente, empezó a toser sangre. El rey fantasma sacó el elixir básico de su cuerpo. ¡Qué tesoro tan extraordinario! Luego quiso tragarse el elixir. Sin embargo, no le dejó hacerlo, ya que ese elixir era solo para él. El rey fantasma liberó inmediatamente al monje y apareció justo delante de Tian Chen. Lo que este tipo le ofrecía era el pago por una sola acción. Por causar dolor a los descendientes de la familia C, el rey fantasma podría haberse comido vivo a él, a su esposa y a su hija. ¿Cómo se atrevía a ordenarle que no entregara los trofeos militares? El profundo arte de transformar el yin en yang que le había enseñado a este fantasma le ayudaría a superar las dificultades a las que se enfrentaba un rey fantasma de nivel medio. Tenía que entender que el protagonista podía ofrecerle aún más. Actualmente, menos de 100 personas en toda China pueden alcanzar el nivel básico. Con estos preciosos elixires y las técnicas para perfeccionar a los fantasmas que le había dado este tipo, lograría un gran avance y alcanzaría el nivel más alto de Rey Fantasma. ¿Qué podría ser más valioso que eso? Tian Chen apartó la mano. El hombre le preguntó por un método que le ayudara a dar un paso más, superar el título de rey y convertirse en señor de los fantasmas. Eso es imposible. Ese método se perdió hace 1000 años, así que, ¿de dónde podría haberlo sacado este hombre? Una vez que el protagonista se ocupara de estos dos, le enviaría un mensaje. Que este método fuera real o no, era decisión suya. Al final, le dio el elixir. Si resulta que este hombre le mintió, no lo perdonará tan fácilmente. La actual generación de cultivadores de la era del fin del Dharma es arrogante y segura de sí misma. Les dará el mejor método para cultivar fantasmas. Solo tienen que entrenar como si sus vidas dependieran de ello. El día que salga de su reclusión, se convertirá en el sirviente fantasma de Tian Chen. El tipo les dijo que le dijeran a su jefe que si quería recuperar a su hijo con vida, tendría que ofrecer algo igual de valioso. El mayordomo le pidió que al menos le dijera un precio para poder transmitírselo con precisión. Que preparen todo lo que crean que vale este hombre. Ahora que se vayan, este hombre realmente sabe cómo regatear. Sin duda transmitirá estas palabras a su amo, pero ha insultado a la familia del suroeste y a la secta del loto. El mayordomo le aconsejó que tuviera cuidado y no se quemara jugando con fuego. Después de eso, se marcharon. El protagonista regresó con su familia, que lo recibió inmediatamente. La niña le preguntó a su padre qué era ese tesoro. Era tan bonito y tan divertido. El niño le explicó que era el elixir de la fundación, purificado en homenaje a Tien, el rey perfeccionador del reino de la fundación. Imposible. ¿Cómo había conseguido derrotar al maestro de Min Min? Era un anciano de nivel medio del reino, una fundación de la sala de supresión de los demonios de la secta del loto. Y una vez más, el protagonista lo golpeó. Una bofetada voladora de la purificación perfecta del ki. ¿De verdad va a usar esto para mejorar a Barnaul? Tian Chen se dio cuenta de que ella se estaba volviendo cada vez más hábil. La chica respondió que no era cierto, aunque la sensación era realmente agradable. Inmediatamente se dio una bofetada en las mejillas. Para alejar esos pensamientos de ti,
y realmente necesitaba su ayuda. El hombre mencionó que la había elogiado sinceramente. Juan le preguntó a su madre por qué se había puesto roja como un tomate. Ya era muy tarde, así que era hora de que su hija se fuera a la cama. Mamá y papá aún tenían mucho trabajo que hacer antes de poder pasar a verla. Juan le preguntó a su madre si podía pasar a visitarla. El caso es que querían hacerse más fuertes para poder proteger mejor a su hija y detener a los malos que querían separarla de sus padres. Le pidió a su mamá y a su papá que trabajaran tranquilos y la protegieran. Ya estaba dormida y prometió no espiar. Un poco más tarde se dio cuenta de que esta postura para mejorar en pareja el reino de los fundamentos era demasiado extraña. Este método activa una habilidad divina llamada la puerta de los oídos antes de sentar las bases. ¿No tienen el elixir de la base? ¿Por qué no pueden absorberlo como antes? En el camino desde la purificación del ki hasta la creación de la base, es necesario concentrar el ki, que fluye a través de los meridianos, en la esencia de la base. En este punto, el ki en sus cuerpos es excesivo. En el proceso estándar de creación de los cimientos, una persona debe templar su cuerpo a través de más de 10 años de entrenamiento riguroso. Todo esto se hace para fortalecer los músculos y los huesos, y solo entonces el cuerpo puede soportar la enorme presión del ki interno comprimido. Si el cuerpo físico no es lo suficientemente fuerte, será como un globo. La presión excesiva provocará la ruptura de todos sus meridianos. Este tipo de la familia se ha alcanzado la cima de la purificación del ki. Y ahora quiere quitarles a Juan. Quiere utilizar los métodos de la montaña para saltarse el reino de la perfección corporal y alcanzar por la fuerza el reino de la base. Gracias al cultivo en pareja, pueden desbloquear la habilidad divina de la puerta del oído, que permite que sus cuerpos se recuperen instantáneamente después de una lesión. Ahora lo entendía todo. Incluso si la bola se desinflaba, se recuperaba inmediatamente. El nombre de los radianos no se rompería. Durante este cultivo, deben deshacerse de todos los pensamientos innecesarios. Cuando sus emociones y sensaciones alcanzan su punto álgido, el elixir activa los efectos ocultos de la habilidad divina del oído en sus cuerpos. ¿Son sus cuerpos realmente tan increíbles? Al igual que el hermoso jade, que no es más que una piedra si nadie lo reconoce. Sin una guía directa, nadie comprenderá que el verdadero tesoro se encuentra en su interior. Ahora era el momento de empezar. Después de eso, ambos sintieron algo. Tian Chen trató de comprender qué era ese sentimiento. Realmente le conmovió el corazón Dalo Dao. ¿Por qué les hacía sentir tan increíblemente bien a los dos? Era la primera vez que utilizaba este método para sentar las bases. Nunca había tenido una experiencia así. Era un auténtico placer. Ella no podía aguantar más. Era incluso mejor que su primera cultivación en pareja. No podía contenerse más. Había llegado el momento. El preciado elixir ha madurado. Debemos recogerlo rápidamente. El método de primer nivel para desbloquear la habilidad divina de los oídos, a través de la perfección en pareja. El fruto del Bodhi Yin-Yang. Tras la absorción, el cuerpo no se descompondrá. La forma física permanecerá inalterable para siempre. La milagrosa habilidad divina está dando sus primeros frutos. No entendía lo que estaban haciendo. El hombre nunca había oído hablar de las puertas de los oídos. A pesar de su juventud y su bajo nivel de refinamiento, este chico es muy astuto. En todos sus años al servicio del demonio, nunca había conocido a nadie tan malvado y difícil de leer. Quizás el maestro sabe de qué linaje heredó su técnica de refinamiento. Una mujer irrumpió en la habitación, queriendo saber dónde estaba su amado hijo, Se Bao Ching. ¿Qué clase de criatura maldita, al borde de la muerte, se atrevía a secuestrar a su hijo? El maestro Ming Ming estaba gravemente herido al intentar salvar a su hijo, así que no había necesidad de montar un escándalo. Sugirió que hablaran fuera. Ella lo llamó viejo inútil. Ni siquiera podía manejar a un discípulo normal, desconocido y en progreso. Y ahora había permitido que su hijo sufriera tal humillación. ¿Qué clase de jefe de la secta del Rey Fantasma era él? Le exigió que dejara de gritar. Era porque ella lo había malcriado. Era imprudente y carecía de astucia. Que pensara en cómo había sido engañado por un tonto ávido de muerte, que había arrastrado a su familia a todo este lío. Su hijo es el heredero de Lushang y del culto del Rey Fantasma. Su posición es noble y su talento incomparable. Mientras se entrene duro y mejore cada día, nada más importa. Gracias al apoyo conjunto de la familia Sei Chen, que le están allanando el camino, está destinado a alcanzar un gran poder y gloria en el futuro.
Esos gusanos insignificantes, peores que las cucarachas, ni siquiera son dignos de lamerle las botas. Y ese Bill Shukov, que se cayó de un cubo de basura, se atreve a enfrentarse a él. Ella salvará a su hijo ella misma. Más le vale no actuar impulsivamente. Este tipo es increíblemente perspicaz. Incluso el maestro Ming Ming cayó en su trampa. Su esposa y ese tipo están al mismo nivel, por lo que él no entendió lo que ella intentaba conseguir. Primero, el cabeza de familia ideará un plan. Una vez que su hijo esté a salvo, se llevará el alma de este tipo y la curará. Si no fuera por este plan para el futuro, ¿realmente cree que la hija mayor de la familia Chen, es decir, la madre de Bao Qin, se casaría con él? Ella dijo que no esperaría ni un minuto más. La esposa de él se encargará de ello. Es muy interesante ver de qué tipo de trucos sin precedentes es capaz para sobrevivir a la próxima batalla. ¿De verdad se refiere a la dote que trajo a esta familia? Que así sea. Puesto que ha insultado al miembro más antiguo de la secta Lushang, toda su familia ni siquiera recibirá la misericordia de una muerte rápida. El hombre permanecerá con el maestro Min Min y preservará la alianza con la secta Lotus. La vida de su hijo es ahora responsabilidad de ella. Todo en lo que puede pensar es en la política. Incluso ahora, solo está en la cima del reino fundador. Si no fuera por su hijo, el legado de la familia habría terminado con él. Ella lo llamó basura inútil. Él ni siquiera pudo responder a tales insultos. Ella entró en un enorme templo. Una mujer tocó las campanas y le dijo que la siguiera. El ataúd se abrió inmediatamente. Aparecieron 2 pares de ojos. ¿Realmente había funcionado? Tian Chen decidió cortarse la mano, pero el corte comenzó a regenerarse rápidamente. Ella lo encontró increíble. ¿Podría ser esta la legendaria habilidad divina de la puerta de los oídos? Tian Chen respondió que solo era un efecto básico de la habilidad divina. Pronto llegaría un nuevo enemigo. Necesitaban prepararse adecuadamente, así que le dijo que se quitara la ropa. ¿No deberían estar haciendo algo más serio? Para que todo saliera bien, tenía que desnudarse. Y tenía que hacerlo rápido. Sin embargo, quería que su marido tapara primero los oídos y los ojos del bastardo. Bao He respondió que había estado con todo tipo de mujeres. Con unos encantos tan insignificantes, ella ni siquiera merecía una sola mirada por su parte. Ella exigió que silenciaran al hombre. Después de eso, le dieron un golpe en la cabeza. Y él también tuvo que darse la vuelta. Solo Tian Chen podía mirar. Luego ella comenzó a desvestirse. Él observó su cuerpo desnudo, incluso con una sonrisa en el rostro. Un poco más tarde decidió enseñarle un truco a Juan Juan. La niña le preguntó si eso era realmente magia. Este es un hechizo básico de control del fuego, que se puede utilizar en el ámbito de la purificación del Qi. Por supuesto, fluye a través de diferentes meridianos. Esto te permite crear muchos tipos diferentes de manifestaciones de energía. Por ejemplo, dirigiendo el flujo de Qi a lo largo de los meridianos de esta manera, puedes crear el hechizo básico de condensación de agua. Al bajar la temperatura de la palma de la mano, puedes condensar el vapor de agua del aire circundante y convertirlo en líquido. Incluso se puede convertir en hielo. ¿De verdad papá acaba de hacer helado con las manos? Juan Juan quería comerlo. Él se lo dejó. Estaba frío y delicioso. Ella también quería hacerlo, para poder comer mucho helado. Tian Chen le enseñaría. Muy pronto, cuando papá reuniera todos los materiales necesarios, le prepararía unos suplementos vitamínicos. Estaba feliz porque podría hacer muchos dulces deliciosos. De repente algo comenzó a arrastrarse hacia sus pies. Gritó a Tian Chen para que mirara rápidamente. Él sabía que su madre había llegado. Ahora estaban todos condenados. La mujer gritó que lo atrapara. Sin embargo, el joven caballero desapareció. Esta es la técnica de la transformación de los 5 fantasmas. ¿Cómo se atrevían esos malditos parásitos a destruir la base de la mejora de su hijo? Aunque los hiciera pedazos, no satisfaría su ira. El niño suplicó a su madre que no los matara. Entendía que el hombre podría conocer diversas técnicas perdidas que podrían ser útiles. Debían ser capturados y sus almas extraídas. Sus almas debían ser purificadas y convertidas en esclavos fantasmas. Quería torturarlos para siempre. Tian Chen se limitó a sonreír con sarcasmo. Ella lo llamó inútil y tonto sin raíces. La pura suerte lo había llevado por el camino de la perfección. Pero no sabía cuál era su lugar y decidió meterse con una familia influyente. Su hijo quería que sufrieran un destino peor que la muerte. Y ella tenía 100 maneras de conseguirlo. Apareció un rey cadáver centenario. El protagonista lo reconoció de inmediato. Ella les ordenó que le rompieran los miembros, le arrancaran la piel y le desgarraran los tendones.
Después de eso, la mujer tocó una campana. El rey cadáver desapareció inmediatamente ante sus ojos. Luego ella casi tocó el pecho de Tian Chen. Sin embargo, el chico logró reaccionar y pudo saltar gracias al cuerpo de su oponente. Fue demasiado rápido. Ahora el rey cadáver utilizó sus garras. Pero aún así, el protagonista logró saltar hacia atrás. Afortunadamente, Tian Chen había desarrollado de antemano la habilidad divina de la invulnerabilidad. Pero incluso con toda su fuerza, apenas podía mantenerse con vida bajo el ataque de este rey cadáver negro. Ella había pensado que este hombre era realmente poderoso. Pero resultó que había traído toda su dote para nada. Incluso cuando era solo un niño, le había alimentado con infinitas hierbas espirituales. Le había bañado en cantidades indecentes de baños medicinales, y se había asegurado de que comiera platos de primera clase. ¿Cómo había podido caer en manos de un don nadie? Le había pedido a su madre que no fuera tan descuidada. Este chico era escurridizo. Y no solo él había caído en su trampa, sino también el maestro Ming Ming. Y Tian Chen había desarrollado algún tipo de habilidad divina de la que nunca había oído hablar. Señaló lo rápido que se había curado la herida del cuello como prueba. Era cierto, era un hechizo complicado, era un poder divino. Pero ¿cómo podía alguien en la simple etapa de purificación del Qi poseer un poder divino tan poderoso? Mientras este hombre está distraído con el rey cadáver, tenemos que capturar a su esposa y a su hija para que dude de sus propias acciones. Y esa es una buena idea. La mujer se dirigió inmediatamente hacia ellos, pero Hui quiso detenerla. En cuanto se dio cuenta, levantó una campana. Un truco mediocre con un cadáver reanimado. Era vergonzoso usar un truco así contra la secta Lushang. La mujer protegió a Huan Huan y le exigió que no se acercara más o se arrepentiría. ¿Cómo se atrevían esas hormigas inútiles a patalear y gritar? Si su hijo no necesitara a esa chica, las habría matado hacía mucho tiempo. De repente invocó fuego. Él temió inmediatamente por su madre. Mientras tanto, Tian Chen estaba satisfecho con el progreso del entrenamiento. Sin embargo, a pesar de todo, ella estaba bien. La mujer fue capaz de disipar el fuego. Estaba enfadada, sin entender cómo se atrevía ese tonto a atacarla. Entonces decidió usar un destello de luz para cegarla. La mujer se cubrió inmediatamente. Tras el destello de luz, lanzó un pequeño hechizo de rayos. Hoja de viento. Hechizo de hielo místico. Control de agujas. Un golpe que selló los puntos de acupuntura. Todos los hechizos dieron en el blanco. Después de eso, decidió volver a usar todos esos hechizos. Huan Huan observó cómo su madre completaba el tercer círculo y pronunciaba los mismos conjuros. Incluso se quedó impresionada. La campana cayó junto con el cuerpo de la mujer. Tenía agujas clavadas por todo el cuerpo. Él no podía entender cómo podía lanzar tantos hechizos seguidos. ¿No necesitaba recuperar su energía?